Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama Dosis Semanal. Hoy domingo podemos decir que cerramos una semana un poquito más tranquilos. El lunes, cuando comenzaba la semana, había una incertidumbre muy grande respecto de lo que iba a suceder en materia económica y por ende política. Creo que el ordenamiento luego de la foto con Trump del presidente Javier Milei pudo poner un poquito de, como digo, de tranquilidad y también empezar a reestructurar la política compleja que hoy tiene el gobierno, tanto el frente externo como el frente interno, dentro de lo que es el gabinete y lo que es el triángulo de hierro. Me va a estar ayudando hoy en el análisis de un poco lo que viene, ¿no? En la próxima semana, el consultor en comunicación y analista político Kevin Grombaugh, y también en la parte económica Luis Seco, que es economista. Así que bienvenidos, les digo a los dos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Lo primero que quisiera que me ayuden a desmenuzar es el cierre. El día del viernes el dólar finalmente cerró en el orden de los 1.350, donde una semana anterior estaba 200 pesos más arriba y donde el techo no lo teníamos tan claro. Bueno, supuestamente un acuerdo de un swap, supuestamente el Tesoro diciendo que va a bajar fondos en cuanto sea necesario para poder controlar el tipo de cambio y la liquidación, ¿no? Sin retenciones, que también eso tuvo un impacto en el campo importante, que ingresaron unos 7.000 millones de dólares. ¿Podemos decir que en el corto plazo vamos a tener una cierta tranquilidad cambiaria? Mira, yo te diría que con 2 tweets de por medio, la promesa de un respaldo casi incondicional, por ahora no se conocen las condiciones, pero da la sensación que es sin condiciones, fueron un arma disuasoria muy importante que le permite a lo que parecía el plan aguantar, esta idea de llegar hasta octubre, que aguante. ¿Sí? Ahora, la señal me parece importante es que debería evitar el gobierno es la complacencia, ¿no? Esta idea de decir, bueno, ahora ya está, zafamos, digamos, llegamos a octubre, ya sabemos cómo le va y demás, pero yo diría que es clave que después de octubre haya un programa. De hecho, recordad que, porque nos olvidamos rápido en el frenesí del día a día que pasaba antes, pero antes hace 10 días atrás, el equipo económico ya traía 3, 4 meses contándonos todos los días que este era el programa hasta octubre, ¿no? Entonces, el programa no cambió, sigue siendo el mismo, tiene el respaldo externo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa después de octubre? Y yo creo que había como 2 focos de tensión muy grandes y ahora es como que el foco de corto plazo volvió a correrse al después de octubre, qué programa puede haber, qué puede pasar y demás. Un poco como decís, y coincido, creo que el programa sigue siendo el mismo. Una de las incógnitas, entre tantas que había, era la tasa, ¿no? La tasa de interés, que la habían llevado al 60%, luego la bajaron al orden del 40% y ahora la bajaron al 25%. Porque uno decía, ¿cómo desarmás esa pelota con un revés electoral sin dólares? Digo, ¿cómo haces? Bueno, me parece que el volumen de dólares, si se termina cumpliendo, en términos macroeconómicos, va a dar cierta tranquilidad a partir del 1 de noviembre. Ahora, en materia política, ¿no? Porque la ciudadanía hablaba de algo hasta antes del 20, si se quiere, ¿no? Que vos lo tenés muy bien detallado en una encuesta, que ahora la vamos a mostrar, y algo después del 23. ¿Qué sentís que está pasando ahí en la calle? Bueno, el gobierno logró, lo voy a decir de esta manera, momentáneamente, recuperar el control de la conversación, ¿no? De la opinión pública, de lo que estaba sucediendo. Hasta la semana pasada, como vos bien decís, la conversación parecía escapársele de las manos, parecía no tener forma de resolver lo que estaba sucediendo. Después del 20, bueno, justo ahí lo tenemos, ahí el 21, ahora vamos a hablar del tema. Lo que logra hacer es reencuadrar, tratar de sacar algunos ejes que venían siendo muy dañinos, no solamente el dólar, también el caso Karina con las coimas en Andis, también venía siendo ejes que le hacían daño y que parecía que luego de haber perdido las elecciones el gobierno no se había dado cuenta, por así decirlo, que había sufrido una derrota electoral y seguía pagando las consecuencias. Estuvo muy lento en responder, ¿no? En salir a decir, sale a responder cualquier tuit, cualquier pavada que dice un artista o demás, pero algo tan denso como una imputación directa a la hermana del presidente, hablando de montos y de porcentajes de comisión de supuestas coimas, hubo un silencio de 48 horas que creo que les costaron carísima. Sí, no solamente estuvo lento en responder, sino que también todavía no parece encontrar cuál es la postura que va a tomar, ¿no? El presidente habló de que los audios eran falsos, después habló de que lo iban a echar porque era corrupto. Todavía no terminan de encontrar cuál es el relato, por así decirlo, que bueno, tiene que ver con el daño que le generó. Pasemos, Kevin, esto es muy interesante, un estudio que hace tu consultora. Vos fíjate, ¿cuáles fueron los conceptos que más se usaron para hablar de Milei? ¿Esto es en redes sociales? Exactamente, esto es toda la conversación digital en Argentina, redes sociales, los medios, las páginas de los medios y demás. Bien. Del 18
18 al 20 de septiembre, fíjate, puesto número 1, Córdoba. Puesto número 2, Riesgo País. Puesto número 3, Karina Milei. Puesto número 4, millones de dólares. Puesto número 5, Economía. Puesto número 6, Che Milei. País parecido en el 7, Octubre en el 8, Cámara de Diputados en el 9 y Caputo en el 10. Esto fue con corte al 20. Claramente que la problemática de los dólares, de la corrupción, de Karina, del Riesgo País, estaban en el centro de la preocupación de la ciudadanía, por lo menos lo manifestaban así en lo que es portales de noticias, redes sociales, etc. Y del 21 al 23, fíjate cómo cambió absolutamente ese mapa. En el puesto número 1 está Trump, en el puesto número 2 Estados Unidos, deuda en el 3, Fondo Monetario Internacional en el 4, plan económico en el 5, gracias presidente, pasó a haber un gracias al presidente en el puesto número 6, Scott Bessent en el puesto número 7, amistad en el 8, ley de emergencia en el 9 y riesgo país saltó al último casillero. Sí, a esto es lo que nos referimos cuando decimos logra reencuadrar la conversación, ¿no? Acá tiene mucho que ver también el hecho que a partir del 21 se empezó a activar la comunidad propia, ¿no? La comunidad digital que tanto apoyo y tanto le ha dado al presidente, en el sentido de que tantas veces han usado esa comunidad para poder salir de apretones discursivos, para poder mostrar apoyo. Bueno, se empieza a activar y empieza a instalar nuevos temas de conversación, como los venimos viendo acá, y lo que logra es revertirlo. Cuando yo digo momentáneo es porque, lo que veíamos antes, el problema de Karina Milei y las deudas todavía no está resuelto. Los problemas que tiene el gobierno en la Cámara de Diputados, en el Congreso en general, todavía no están resueltos y probablemente vuelva a tener derrotas en el Congreso. No está resuelto también la cuestión económica en general y me parece que eso es un poco lo que y absolutamente, y lo dinámico que tienen también las discusiones en las redes. Vos fijate, saltamos del 20 al 21 a un mapa totalmente distinto. Y probablemente con lo que pasó estos últimos días con el campo y demás, también se haya alterado. Si lo hicieras hoy, probablemente el ranking vuelve a ser cambiado, diverso. Seguramente. Sí. Quiero repasar con ustedes un poco esa reunión, esa foto y ese apoyo incondicional, ¿no? Del presidente Donald Trump para con la Argentina y para Javier Milei, me parece específicamente. Mirá. Well, thank you very much, everybody. We have a lot of meetings scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina. And we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job. And I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up. And I'm sure he's going to do well. But now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. He, like us, inherited a mess. And what he's done to fix it is good, and Scott is working with their country so that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. So it's an honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That wasn't bad. Now we can get out of here. Vení. Bueno, por supuesto, algo muy importante, el presidente de Donald Trump dando un apoyo incondicional, ya apostando no a la elección de octubre, sino a la reelección en el 2027, lo que muestra un gesto político realmente. Yo no recuerdo en muchos casos que un presidente de los Estados Unidos haga abiertamente, con 2 años de anticipación a una elección, un apoyo de esta magnitud. Me parece que es muy importante. Ahora hay que ver, por supuesto, la letra fina, qué nos va a costar, ¿no?, todo este apoyo. Mirá, se abren varias posibilidades, ¿no? Una posibilidad es que esto sea todo, ¿no? El tuit, el tuit del secretario del Tesoro, la foto. Yo creo que el gobierno le habrá dicho que cuanto más fuerte sea ese endorsement, como dicen los americanos, ese señal de fuerte respaldo, probablemente con eso alcanzaba. Porque si vos mirás bien, si mezclás todo lo que se dice, incluso Trump en una parte que no pusiste el audio dice, bueno, yo no creo que vayan a necesitar ningún tipo de rescate. Claro. Entonces, digo, todavía está por verse la forma definitiva que adopta y depende mucho de lo que pase de acá hasta octubre y lo que pase el día de las elecciones, o sea, cuál sea el resultado. Ahora, lo que está claro es que, digamos, Argentina muchas veces vivió de los anabólicos, ¿no? Esta idea de decir, bueno, ¿qué hacemos? Y busquémosle la vuelta para respaldar algo que por ahí no cierra del todo y después buscamos la vuelta para hacer que cierre, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa, vamos a tener días muy, yo te diría, mixtos, digamos, en términos de expectativas, mercados y demás. Mucha volatilidad, ¿no? Tuvimos todo verde hasta el jueves, el viernes cerró rojo. Sí, yo te diría que vos dijiste una cosa importante que estoy en desacuerdo, yo creo que para mí fue un error grave
la baja de la tasa de interés. No, Apresurada. sí, porque aparte, porque bajes la tasa de acá hasta octubre no ibas a reactivar la economía y sí te compraste a veces un problema del tipo que está ahí dudando, che, ¿qué hago? ¿Me quedo en pesos, compro unos dólares? Que probablemente es lo que se empezó a ver un poco ayer, un poco el jueves y un poco el viernes. Y entonces me parece que ahí deberían haber esperado. Pero la idea era mostrar, tu editorial es muy bueno, porque en definitiva lo que muestran, che, está todo bien, Todo ¿no? bien. De repente, Volvemos a estar en paz. de repente está todo bien. Entonces me parece que tampoco hay que caer en esa exageración porque no es necesaria. Ahora, Pero Luis, vos que entendés los números mucho mejor que yo, y a la gente esto que hay que tratar de explicárselo de alguna manera, todos los años nosotros tenemos vencimientos de deuda que están compuestos de diferentes instrumentos, y claramente que la Argentina tiene un problema con los dólares históricos. Nos cuesta muchas veces tener los dólares suficientes para importar los insumos mínimos para los alimentos, por ejemplo, mucho más para pagar deuda. Nosotros tenemos vencimientos de deuda que claramente no íbamos a poder tener esos dólares para poder cumplirla. Y ahí tenés dos opciones. O te rolean la deuda, que te la refinancian, o caes en default si no la pagas. Digo, no hay mucho más. Frente a eso vos tenés que salir a endeudarte, ¿sí? Si no tenés dólares sobrantes. Yo le quiero mostrar a la gente lo que son algunos de los vencimientos que tenemos y quiero que me ayudes a explicarle un poco a la gente que esto de alguna manera hay que pagarlo, ¿no? Lo que es en el 2026, el próximo año, que estas son deudas adquiridas, digamos, de hace muchísimo tiempo, ¿no? Que van venciendo en diferentes años. son la deuda reestructurada de la deuda reestructurada de la La deuda deuda reestructurada, exactamente. Vos tenés bonos globales y tenés cupones y amortizaciones, ¿sí? 9 de enero y 9 de julio tenés dos muy fuertes y en septiembre y en noviembre tenés los primeros pagos fuertes al Fondo Monetario Internacional. En el 2026 tenemos que pagar deuda en el orden de entre los 18.000 y 20.000 millones de dólares. Entonces digo, esto no tenés muchos mecanismos para conseguir esos dólares independientemente de lo que te pueda liquidar el campo o lo que podamos exportar o bien lo que se llama inversión directa, que es la gente que viene a invertir al país y te confía sus dólares, ¿no? Y lo que más preocupaba eran lo que vos pusiste ahí de enero y julio, que son 5.000 y 5.000 para arrendar, casi 10.000 millones de dólares. A esta altura del año pasado, Caputo hizo algo inédito también, a pesar de acordarte, te estoy diciendo septiembre, octubre del año pasado, que era bastante tranquilo el panorama. En otro país. Agarró y dijo, acá están los dólares para pagar en enero. Y lo tuvo que hacer todos esos meses antes porque el mercado se empezaba a poner nervioso. Bueno, lo que viste ahora fue lo mismo. La diferencia es que no podía decir acá están los dólares, porque no lo tenía. Entonces el mercado se puso nervioso y empezó a decir, che, ¿cómo me va a pagar Argentina en enero? Estos 4.900 millones de dólares. Entonces, bueno, había que buscarle la vuelta. Préstamo, como dijiste bien, no había, porque ya el fondo nos dio todo lo que podía dar. Al mercado no se podía ir, con 1.000 y pico de puntos de riesgo país no se puede ir. No se pudo ir en enero del año pasado, cuando estaba, en enero de este año estaba 600, imagínate ahora. Entonces, se tomaron algunas medidas. Una primera medida fue empezar a tantear al gobierno norteamericano a ver si había alguna chance de obtener dólares, y ya discutimos ese tema. Y el otro fue esta medida que se tomó de anticipar la liquidación de exportaciones. Sin retenciones. Sin retenciones, con una eliminación transitoria de la retención. Y ahí, Kevin, te pregunto, ¿no? Como analista en la comunicación, porque mucha gente decía, hoy estaba la discusión en la semana, otra vez le damos a los exportadores beneficios extraordinarios cuando el pueblo le está pasando súper mal. ¿Esto en la comunicación hay un tratamiento que es equívoco o pensás que no va a calar en este punto tan profundamente en la gente? Bueno, me parece que ahí recién él mencionaba, ¿no? Él mencionaba noviembre de 2024. Me parece que es interesante irnos un poco al año pasado para poder entender el presente, porque verdaderamente estamos en otro país, estamos en otra, sobre todo en otro gobierno, otro La Libertad Avanza, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo también comparado con 2023. Hablo esto para también llevarlo a lo que viene con el plano electoral, ¿no? El gobierno el año pasado cierra los últimos 8 meses del año, en nuestro caso, por ejemplo, con un diferencial de imagen positiva todos los últimos 8 meses del año. Y el gobierno los últimos 8 meses, o sea, de febrero hasta hoy, tiene un diferencial de imagen totalmente negativo. Es decir, todos los meses fue negativa la conversación. Hubo una transformación absoluta, ¿no? De meter goles todas las semanas a meterse goles en contra, ¿no? Exactamente. Entonces, eso hace que, en cierto sentido, y lo que vemos en el resultado de la provincia de Buenos Aires, la base electoral del gobierno está empezando a mutar.
Y el gobierno empieza a ver, sobre todo con el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que hay algo más de ese electorado histórico de Juntos por el Cambio que se empieza a transformar en su base electoral. Entonces, esta quita de retenciones es un intento directo de ir hacia ese electorado para decir, bueno, miren cómo nosotros estamos beneficiando al agro, beneficiando al campo y obviamente recaudar esos 7.000 millones de dólares que necesitaba. Sin embargo, vos mismo lo dijiste, de repente los últimos días empezamos a ver que gran parte de la conversación digital entre los productores y entre ese tipo de usuarios, en esas comunidades, como le decimos nosotros, empieza a ser, che, esto se lo quedaron unos pocos de vuelta. Totalmente. Y además no resuelve situaciones como, por ejemplo, el estado de las rutas nacionales, que afectan mucho a ese sector. Entonces yo creo que ahí le está costando al gobierno. ¿Sabes que esto que decís, el ministro habló el viernes y que estaba en un chat con cientos de miles de productores, él también es productor, y dice, me están puteando en todos los colores, porque si bien algunos pudieron liquidar sin retenciones, quedaron, la inmensa mayoría quedó por fuera de ese beneficio. Entonces ahí hay como una dicotomía de si realmente ese electorado le va a jugar más a favor o le va a tomar todavía más bronca a la situación. Sí, el gobierno tiene múltiples frentes con crisis, ¿no? Tenés una crisis política, una crisis económica y tenías una crisis financiera. Yo creo que, como bien dijo él hace un rato, bueno, en la última semana lograste resolver esta crisis financiera y esta medida de las retenciones estuvo apuntada 100% a eso, digo, fue a resolver este problema que yo tengo de falta de divisas, de falta de dólares, básicamente, que se me está yendo el dólar. Bueno, ahora, no necesariamente es una política que vaya a beneficiar a todo un sector que potencialmente es el que te tiene que votar. Se supo el dato de la pobreza. Otra vez la pobreza es discusión, a ver si comparten conmigo, de cuán cierto es el dato. Volvemos a discutir el INDEC. Cuando la metodología, la verdad que es la misma que viene hace mucho tiempo atrás, pero hoy se discute básicamente porque encontramos una Argentina sumamente cara, con una pérdida de poder adquisitivo muy grande, y entra un poco esta discusión donde yo soy muy de respetar las metodologías. Si la metodología es la misma, digo, si es 30 es 30, si es 40 es 40, si es 50 es 50. Digo, no hay mucho más. Ahora, el número que arrojó en este semestre es de 31,6%, ¿sí? Que el gobierno lo festeja, por supuesto, porque es inclusive una caída más pronunciada. El último dato del último semestre del 2024 era del 38,1 en el caso de la pobreza, del 8,2 en el caso de la indigencia, y hoy estamos en el entorno del 31,6 en pobreza y 6,9 respecto de la indigencia. Estos datos, porque la UCA salió a decir que si bien los datos son favorables, habría que ver el tema justamente de la composición salarial, se acompañó de la misma manera y demás. ¿Cómo le explicamos a la gente que la verdad que cuando vos pones el micrófono no llegan al día 15, al día 20, no pueden comprar o dejaron de adquirir un montón de bienes y servicios, que la pobreza sigue bajando? Yo estoy de acuerdo con vos en términos de que es el metro que tenemos para medir la pobreza, es la misma encuesta de gasto, la misma PH que es la encuesta permanente de hogares, o sea, no cambió nada, por lo tanto es aplicable cuando uno quiere hacer una comparación, le guste a quien le guste, claro, y no le guste a quien no le guste. Ahora, el tema es que hay problemas metodológicos en esta medición, o sea, una cosa no quita la otra, o sea, el tipo que te dice, no, pero tal cosa, bueno, estás criticando la metodología. Entonces habría que cambiarla. De hecho, el INDEC viene prometiendo cambiar, para ponerlo en perspectiva rápido, la encuesta de gasto, en qué gastamos, es del 2004. Claro. Hay una hecha de 2017-2018 que se podría usar y no se usa. Primer cuestión metodológica. Después hay otra cuestión de percepción, a mi juicio muy importante. No sé, el ingreso medio per cápita familiar de la EPH son 31 aglomerados o 31 aglomerados. O sea, solo se registra la pobreza en 31 lugares. 30 millones de personas. Entonces no se puede aplicar a los 44 millones de personas. Otro tema metodológico muy importante. Pero el ingreso promedio más o menos son 670.000 pesos por persona. El ingreso, el que te fija la pobreza, son 330.000, no me acuerdo bien el número, pero para redondear. Entonces el tipo, vos imagínate, el promedio da 660 y yo te digo, si vos ganás más de 330 no sos pobre. Ahora, hay un montón de gente que por ahí gana 370 o incluso el que gana 600. Y vos decís, pero... ¿Y se deja de ser pobre? Pero esta es la historia de siempre. Es la historia de siempre. Entonces yo entiendo que... Hay un corte, en un momento cortás. Un peso más, un peso menos. Cortás con la canasta. Entonces, claro, por ahí sacamos 12 millones. Primero que eso está mal extrapolado porque está hecho sobre la población total y no sobre lo que efectivamente medido. Dejémoslo pasar. Pero el tema está claro que por ahí un flaco que dice, mira, vos estabas en la pobreza hace 3 meses y ahora dejaste de estar en la pobreza
y te mira y te dice... Estoy igual, Sí, peor. digamos, ¿qué gano? 20.000 pesos más por mes. Entonces digo, hay que entender las dos cosas. Es el metro que tenemos y es en tal sentido, mientras vos lo utilices sin cambiar el metro. Pero lo que digo, válido. que ese mismo análisis estamos haciendo, en el semestre anterior daba 38 y hoy da mejor, digamos. Sí, da mejor, pero... Con todos estos errores, También digamos. es entendible que por ahí uno diga, en términos de percepción, que es lo que mide él, por ahí estos saltos enormes. Él no registró el 50 y pico y después el 38. O sea, más o menos de edad que siempre está la pobreza está en un nivel del 30 y pico. Entonces, en términos, digo, de importancia en la conversación pública. Entonces, Una última que tengo que cerrar el bloque, pero una última reflexión para los próximos días. ¿Qué están viendo en materia económica y qué estás viendo vos en materia política? Una línea, si me lo pueden resumir, a esta semana que estamos entrando. Bueno, yo creo que para linkeártelo con lo anterior, me parece que el gobierno tiene que generar nuevas medidas que donde pueda recuperar la expectativa. Me parece que más allá del indicador de la pobreza, que era lo que veníamos hablando, lo que el gobierno perdió en los últimos meses es la expectativa a futuro. No le logra vender o no le logra transmitir al electorado, su electorado y a la población en general, cómo va a estar en el futuro. La gente está empezando a decir, y lo vemos en las encuestas, voy a estar peor el año que viene, y eso viene creciendo, y me parece que el gobierno tiene que encontrar de acá a octubre la forma de resolver eso. Muy buen punto. ¿Y en materia económica qué estás viendo? en materia económica, semanas de mucha volatilidad, algún día muy favorable, otro día no tanto. Expectativa creada en torno a si se concreta algo del anuncio que hizo el gobierno de Estados Unidos. Y me parece que a medida que nos aproximamos al 26 de octubre, muchos argentinos que todavía están haciendo algún negocio en pesos van a demandar dólares. Así que es de esperar que el Tesoro anuncie que estos días compró una buena cantidad de dólares, estos 7.000 millones de dólares que anticiparon los exportadores. Y después, como decía Kevin recién, yo creo que después de octubre va a haber porque antes de octubre no va a haber ningún anuncio concreto de política económica, va a tener que haber un relanzamiento, un programa nuevo que le genere a la gente esa expectativa de, bueno, esta vez sí, esto puede durar, ¿no? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Kevin. Por favor. Provincia bonita. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Bueno, y ahora el momento de darle la bienvenida a la doctora Natalia Ponce León, especialista en previsional y todas las novedades. La mejor y aparte es mi amiga. Gracias, Nati. Hola, Augusto, ¿Cómo buen andás? domingo. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Bien, acá con todas las novedades para los jubilados. Bueno, a ver, ¿cuál es la novedad más importante que hoy el jubilado tiene que saber? Bueno, lo más importante es que se termina la jubilación anticipada, le quedan pocos días. Sí, se termina septiembre y con ello se termina la jubilación anticipada, así que a estar atentos para los que pueden hacerla porque son los últimos días. Como digo, era una jubilación que se podía hacer si tenías los 30 años de aporte, para las personas con 5 años menos de la edad jubilatoria, o sea, las mujeres a los 55, los hombres a los 60, y tenían que estar desocupados a junio del 2023. Si pasaba todo eso, podían lograr cobrar el 80% de la jubilación mínima durante todo el tiempo que puedan cobrar hasta la edad jubilatoria. Era una buena opción, se dio mucho también en el 2005. Termina ahora el 30. El 30 de septiembre, mirá vos. así que contado No hay chance con... que, digamos, se extienda, no hay... Bueno, se manera. venía extendiendo año a año y ahora no, por el momento por lo menos no hay necesidad de querer extender. Esto sirve mucho para la gente que tiene todos los años de aporte y quería aprovechar, como pasó en el 2005, poder jubilarse anticipadamente. Muy bien, a ver, acá tenemos otro título que es cómo reclamar el reajuste jubilatorio. También, otro tema importante, hay mucha gente que trabajó mucho, tiene muchos años en relación de dependencia y una vez que no corresponde con lo que debería de cobrar. Así que se puede realizar el reajuste. Hay varios casos y puede ser por error en la liquidación, primer error o reajuste general. Primero se hace el reclamo en ANSES, obviamente sale denegado y luego empezamos el juicio. Siempre hay que hacer un cálculo antes, porque no vas a hacer un juicio de 3 años para que después te digan no hay diferencia. Claro. Así que se hace el cálculo, si da diferencia, se inicia el juicio. Bueno, puede ser presencial o virtual la presentación, luego el juicio sí, ya lo va a hacer el abogado y puede aumentar más de un 300% de lo que estás cobrando. ¿Sabes que me quedé con el tema anterior, que es jubilaciones anticipadas? Venía para acá, para el canal, y vi una noticia que no confirmé porque estaba ahí chusmeando mientras en los semáforos, que cosa que no hay que Sí, hacer, pero no. estábamos detenidos. Y
alguien que se ¿Qué cambió viste? de género para, Ay, sí. para jubilarse antes. Puede suceder. ¿Puede suceder acá? ¿Funciona Puede eso acá? suceder. Yo ¿Sería de siempre- Argentina eso que leí o no? Puede ser. Yo siempre digo dos cosas ahí. Una, puede ser que alguien se autoperciba mujer y que tenga que hacer el cambio de género en el DNI, entonces se va a jubilar a los 60 años porque su DNI va a decir que es mujer y eso está bien. Ahora, los vivos que lo hacen para decir cobro 5 años, después tenés que bancarte, que te digan María y sos Roberto. No, obvio, obvio. Pero bueno, pero si leía uno que se lo realmente. había hecho. Claro, hay gente que, bueno, opta En por realidad, hacerlo. esta noticia era como que medio lo había hecho estrictamente para cobrar la jubilación. ¿no? Bueno, ahí está. ¿Cómo se sentía María? Claro, ese Iba es a el cobrar las problema. 4 gamitas por mes. Claro, ahí sí está mal, porque bueno, lo haces para hacer es una estafa al Estado, porque cobras 5 años, pero bueno, sí, si te pasa y te percibís mujer, bueno, podés hacer el cambio de género y en el DNI vas a jubilarte a los 60, pero a los demás le sacamos tarjeta roja. Sí. Totalmente. Bueno, y ahora nos metemos en el consultorio. Te paso el número que nos envían ustedes, sus mensajes y sus consultas, 11 39 06 15 11, 11 39 06 15 11. Ahí nos escriben y con Nati les vamos respondiendo a las preguntas que nos mandan. Acá nos escribe Esther. Me esguincé en el trabajo, ¿me corresponde una indemnización? Bueno, Esther, te corresponde indemnización, tienen que pasar dos cosas. Una, que estés en blanco, que te presentes a la Junta Médica, a la ART, para que valoren ese daño y luego en la SRT se va a terminar de definir cuál fue el punto de incapacidad y ahí puedas cobrarlo. Así que si estás en blanco, sí puedes hacer todo para cobrar y tener O sea, esa si el indemnización. daño es un esguince, que obviamente el esguince después vos te recuperás, igualmente No, tiene que quedar un daño. Ah, Si no vos- queda un año, eso siempre se va a la SRT después del alta para ver si realmente quedó alguna secuela de eso. Ahí va, Si porque, no, no es no. que porque te esguinzás y No. a los 6 meses estás bien, no. Claro, no, tiene que quedar algún daño, si no, no cobra nada. Muy bien, a ver, vamos con otra consulta de Florencia. En este caso, qué bueno encontrarlos, siempre tan claros con la información. Le pregunto, me vendieron una casa con una sucesión en trámite, ¿cómo me presento? Bueno, como tercero interesado, ¿viste? Yo soy el tercero interesado en esta sucesión. ¿Por qué? Porque, bueno, tenés que terminarla para poder inscribir. Obviamente, además de haber declaratoria de herederos, tiene que haber orden de inscripción para firmar finalmente la escritura, así que te vas a tener que presentar para poder tener la escritura de la casa, que es tan importante, ¿no? Porque si no, Realmente, pierde valor. fundamental. Sí. Ahí está, Flor. Así que cualquier cosa la llamas al 11 39 06 11 15 a Nati y también te lo resuelve. Sofía nos pregunta, A ver. hola, antes que nada, gracias por la ayuda que brindan. Mi pregunta es, me esguincé el tobillo también, Mira. estaba yendo al trabajo, ¿me tienen que pagar la RT? Yo decía una cosa, cuidado cuando caminan, porque tanto Igual es cierto que con las baldosas, No. ¿cómo están? Ay, ¿Viste? Cuando te sí. bajás del colectivo. Sí, es pasa ahí el verdad. tobillo, un poquito la rodilla. Ay, no tenía una chica que le hicimos lo del RT por ese. Mira, se cayó, pero se quebró, que vos decís, no puede ser tanto de caerse en la vereda sobre sí misma, no es que había pasado ninguna otra circunstancia, así que se puede reclamar siempre en la RT ese daño. Para saber, para chusmear, si tenés un daño, ponele. Esto es por puntos de incapacidad, ¿no? sí. Cada punto tiene un valor. Sí. ¿Cuánto vale un punto de incapacidad? Y según, porque, ¿qué pasa? El punto no es que es básicamente el punto y con un monto, sino que van a ver de qué trabajabas, qué monto cobrabas ¿Qué edad y tenés? qué edad tenías. Viste que más joven vales más, es así. Claro, es como una. Es una tabla, entonces una tablita. multiplicamos el valor, el daño que hubo, más lo que cobraba, más la edad que tiene, y Estoy ahí... pensando acá cuando vengo para acá, para el estudio, viste, a ver si piso mal. No, tenés Mirá, más o RT menos, ¿cuánto el punto me pueden pagar a mí? y estás en la mitad, Augusto, apúrate. Si te vas a dañar, apúrate porque estás en la mitad. Estoy en la mitad. Sí. Bueno, me tengo que apurar entonces. 11 39 06 15 11, ahí nos mandan sus consultas. Y Alejandro pregunta, tengo 50 años, trabajé en negro toda mi vida. ¿Podré realizar algo para poder jubilarme? Bueno, Alejandro, lo que tenés de bueno que estás preguntando a tiempo. 10 años antes de la jubilación te diría muy a tiempo, porque hasta los Bien, muy 55, bien. sí, podemos hacer algo, ir viendo esto, ¿entendés? Se puede aportar algún monotributo y ver la moratoria. Lo que pasa es que la moratoria es para las mujeres a los 50 años y los hombres a los 55. Es una moratoria que está buena porque te podés inscribir y completar todo lo que te falta. Te faltan los 30 años, comprarás todo y si no, si te faltan 10, 15, 20, 5, 2, 3, 1, lo que sea, lo compras. A ver si te ayudo a pensar. Sí. Porque si tenés 50 años y te inscribís en el monotributo. Sí. Tenés 15 años de aporte hasta los 65. Sí. Inicialmente. Claro. ¿Los otros 15 los podés ir pagando en simultáneo también o no? A partir de los 55 los hombres sí, y a partir de los 50 las mujeres Ahí va. sí. Entonces ahí pagas la mitad, no tenés que pagar los Exacto, 30 años. vas pagando el monotributo, como decís vos, y lo que te falta, el resto, esos 15, los pagarás también, si te faltan 10 años para jubilarte, en 10 años cómodamente. Está muy bien. A ver, vamos con otra consulta. En este caso de Diego. Buenas, excelente el contenido que comparten. Gracias, les mandamos un abrazo. Les consulto, perdí un dedo en
Trompita. Ah, eso es terrible, sí. Del cemento, ¿qué es Sí, eso, viste el cosito Ah, el que da mezclador, vuelta, el porque todo mezclador. este tipo de trabajo, del cemento? Sí. ¿Me corresponde que me pague el RT? obviamente que Obvio. sí, y bueno, son el caso de los dedos sobre derecha, bueno, hay cosas que lo que vos preguntabas, que los puntos que tienen más valor, y sí, ahí tenés que reclamar. Ojo con esto, porque también pasa que hay 3.000 abogados dando vuelta cada vez que pasa y hay un daño, así que vayan a uno de confianza, en este caso podríamos ser nosotros. Claro, Natalia, Sí, por pero favor. son cosas muy Mejor. importantes y tienen que Algo verlo importante bien. que me preguntan siempre, Nati atiende para todo el país. Me dicen, no, Sí. pero yo estoy en Chubut, no, yo importa. estoy en Tucumán, no Sí, importa. Exacto, Vos no. podés llamar y vos lo resolvés. Exactamente, aquí Muy bien, estamos ahí para al 11 servirles. 39 06 15 11 lo ven ahí en pantalla el teléfono de Nati y aparte nos hacen consultas y se las vamos respondiendo. En el caso de Roberto, hola, escribo porque son mi fuente de confianza. Bueno, un abrazo grande. Le pregunto, falleció mi esposa que era jubilada. ¿Cómo pido la pensión? Pregunto. Bueno, Roberto, ahí tenés dos circunstancias. Si dice esposa, estaría casado, eso está bueno porque con el certificado de matrimonio, si no estaban divorciados, no va a haber nota marginal y vas a poder directamente con eso acreditar el vínculo. Y después hay que ver si ella estaba jubilada o no. Si estaba jubilada, va a ser una pensión derivada y va a pasar directamente a cobrar la pensión de esa jubilación de la esposa. Y si no estaba jubilada, hay que hacer la pensión directa, que es como si estuviera trabajando y tuvieras que hacer una RTI. Te pide una regularidad de aportes, que si la cumple, lo vas a poder cobrar lo más bien, y ahí depende lo que vas a cobrar de lo que cobraba ella. Si es que estaba trabajando, según el monto de trabajo que tenía, y si estaba jubilado, un 80% o la mínima como Si mínimo. es este trámite, en este caso que estás diciendo, ¿qué tiempo puede llevar si tienen todos los papeles? Si tienen todo bien, entre 3 y 6 meses deberían de tratar los trámites. A veces sale mucho más rápido, en 2 meses están cobrando 3, a veces te demora un poquito más, 4 o 6 meses, pero no mucho Más o más menos que esos eso. son los plazos. Sí, entre 3 y 6 6 meses. O sea, Muy bien, ahí nos escriben, está en el graph, perfecto, 11 39 06 15 11, ahí nos escriben. A ver, de Angélica, hola Angélica, ¿cómo estás? Mi pareja falleció, lo lamento, estuvimos 20 años juntos y no tengo hecho el concubinato. ¿Podré solicitar una pensión? Bueno, justo, mira, más o Mirá, menos. ¿no? claro, los Estábamos mismos hablando. temas. Angélica, pasa mucho, el otro día dije esto, que antes la gente se casaba mucho más, entonces era como ibas con la partida. Hoy hay mucho concubinato, entonces a tener en cuenta las cosas que tenemos que tener en cuenta si estamos en concubinato, por ejemplo esto, tener cosas en orden, mismo omisión común, el certificado de concubinato, y simplifica un poquito, porque es verdad que ANSES no es fácil para las pensiones. Si vos vas y decís, bueno, quiero cobrar la pensión, te va a preguntar de todo, y a veces las mismas personas contestan mal algunas cosas y no la cobras nunca más. Así que ahí hay que hacer la consulta porque ella, como dice, vivió 20 años, tiene derecho a la pensión, pero tiene que acreditar los últimos 5 años si no tenían hijos en común, los últimos 2 años de haber estado juntos si tenían algún hijo en común, y esto tiene que tener las pruebas para poder hacerlo y poder cobrarlo. Muy bien, creo que tenemos la última por hoy, de Analía. En este caso, mis padres fallecieron y dejaron el auto que está a nombre de ellos. ¿Se puede hacer sucesión? Bueno, sí, lógicamente. Viste que el auto, cuando fallecen los padres, no se puede usar porque no tenés ninguna cédula que así te habilite. Es un lío, así que pueden hacer la sucesión. Para eso van a necesitar partida de función de los padres, son de ambos padres, certificado de nacimiento de todos los hijos que hayan tenido. Y el título del auto, obviamente, va a salir declaratoria de herederos y después la inscripción con un oficio para ir al registro para poner a nombre de ellos el auto y poder usarlo o venderlo. Perfecto, hoy es mucho más fácil tener la cédula azul, lo haces directamente en Sí, internet. viste que lo puedes, sí, está bueno Así eso que para hay que hacerlo, cargarlo. por esto que bien Sí, decís. sí, sí, exacto. Bueno, gracias, Doc. Vamos a gusto. Nos vemos el domingo que viene. Bueno, a ver, tengo un consejito para ustedes, que es el siguiente. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas en mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exterior, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. Mirá. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. También los podés visitar en www.fc.com. Bueno, muy bien, llegó el momento de hablar de nosotros, de nuestra salud, de nuestro bienestar. Para hoy vamos a estar charlando con la psiquiatra, la doctora Analía Furio, especialista en sueño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Un poquito esto, ¿no? El sueño y lo importante que es el sueño en nuestros días, en nuestra vida. Y qué cantidad de horas uno debería de dormir como mínimo.
Bueno, hay un promedio de horas saludables que una persona debiera dormir, una persona adulta, ¿no? Ese promedio es entre 7 y 8 horas. Es el promedio dentro del cual la persona, si logra un buen descanso y logra dormir esas horas con la profundidad adecuada, tiene una buena calidad de vida, una buena calidad de vigilia. Cuando alguien duerme, y viste, porque tenés los roncadores y tenés los que respiran, que no sé cuál es, digamos, el nombre científico, como se dice, pero que tienen una respiración como muy ruidosa, Sí. que no es lo mismo que roncar. ¿Eso manifiesta que están teniendo un sueño malo, un sueño equívoco de alguna manera? Claro, ¿O sí. no? Sí, porque muchas veces el ronquido es la manifestación sonora de la apnea del sueño, que esa es la parte más peligrosa, porque la apnea son esos segundos dentro de las cuales la persona no respira. Es decir, el cerebro y el resto del organismo no están recibiendo oxígeno. Así que eso, si se repite muchas veces a lo largo de una noche, se suman varios minutos dentro de los cuales la persona estuvo sin respirar. Y eso puede traer consecuencias a veces muy graves, como accidente cerebrovascular, infartos agudos de miocardio, y menos graves como pérdida de la concentración durante el día, déficit, digamos, en la performance laboral o en el Empeora estudio. claramente las horas de sueño. Empeora, claro, las horas de sueño y la calidad de la vigilia, la calidad durante el día. ¿Cuáles son los peores hábitos que hacemos para tener un buen sueño? Bueno, ¿qué debiéramos hacer en realidad? ¿Cuáles serían Claro, buenos hábitos? para Está bueno también saber qué no hacer, ¿no? Claro, ¿qué no hacer? Exactamente. Por ejemplo, no cenar demasiado tarde y de manera muy pesada, irnos a dormir enseguida. La cena tiene que ser más temprano, liviana, con alimentos fácilmente digeribles. Después, algo que no hay que hacer es no llevarse la oficina a la cama, ¿no? No llevarse los celulares, las tablets, la computadora, la tecnología que quede fuera del dormitorio. Desconectarse, por lo menos 2 horas antes de irse a dormir, desconectarse. ¿Por qué? Porque la influencia de la luz sobre la retina, sobre todo en los dispositivos de última generación, que son LED, tienen luz azul, que tiene una longitud de onda, que inhibe en forma casi inmediata la melatonina, que es la hormona del sueño en el ser humano. La melatonina necesita oscuridad para secretarse. Si nosotros le damos un pulso de luz cuando estamos en la cama, a los 5 minutos ya no tenemos melatonina. El cerebro recibe la información lumínica y lo que entiende es que es de día, ¿no? Entonces que hay que estar despierto. Eso es lo que mayormente en los últimos tiempos provoca insomnios y dificultad para dormir. Acá tengo en mi poder, en mi mano, ¿sí? Mal dormidos, el sueño como pilar de una buena salud. Analía Furio, quien nos habla, con prólogo de Facundo Manes. De Facundo Manes, sí. Acá, mira, acá no sé si se ve bien ahí. Ahí se ve bien. Un libro sumamente interesante. Para mí, una de las claves, muchas veces me preguntan algunos hábitos que hago y demás, y entre ellos siempre remarco mínimo ponerte como objetivo dormir 8 horas. Me parece que es fundamental también porque suceden un montón de cosas, ¿no? En el organismo cuando uno duerme. No es que uno tiene una cuestión pasiva cuando duerme, ¿no? Contanos un poco todo lo que nos pasa en el organismo cuando dormimos, mientras dormimos. Claro. Bueno, ahí como comienza el libro, ¿no? O sea, dormir sirve absolutamente para todo. No hay ni un órgano ni un sistema del cuerpo que no se vea atravesado por la función del sueño. Vos pensás que el promedio es lo que vos dijiste, entre 7 y 8 horas es el promedio normal de un adulto. Una persona que duerme 8 horas diarias está durmiendo 1/3 del día. Es decir, que 1/3 de la vida estamos durmiendo. Es decir, que no es perder el tiempo para nada. Es un estado fisiológico completamente diferente a la vigilia. El 75% del sueño es de recuperación, es el sueño lento, sueño no REM, que es anabólico, es decir, nos recuperamos de todo el catabolismo diurno. Se secretan proteínas, se secretan hormonas, se secreta hormona de crecimiento, que es fundamental para el crecimiento de los huesos largos en los chicos. Se secreta leptina, que es una hormona anorexígena que regula el peso corporal. Es decir, el hambre, ¿no? Claro, la leptina produce saciedad. Claro.
Es decir, cuando uno está durmiendo no está sintiendo apetito, no está comiendo. Entonces, sobre todo si uno está en un plan de bajar un poco de peso, tiene que dormir bien realmente, porque si no, estamos privando al cuerpo de esa secreción hormonal. Ujú. En el caso de los chicos, ¿no? Digo, ¿es la misma relación? ¿Tienen que dormir más? ¿Tienen que dormir menos? No, los chicos tienen que dormir más. Más todavía. Un chico sí tiene que dormir entre 9 y 10 horas, porque está en pleno crecimiento y hay mucho desgaste energético y necesita 9, 10 horas para recuperar todo ese desgaste. Ujú. Hay veces que uno de repente toma distintos medicamentos que también, digamos, atentan contra el sueño. Eso, digo, ¿cómo se puede compensar? ¿Hay que hacer una siesta durante la tarde? Digo, esas horas que se pierden en la noche, ¿hay que tratar de compensarlas durante el día? ¿Qué se hace en esos casos? Sí, en realidad la siesta no es que compensa el mal dormir nocturno. O sea, nosotros tenemos que lograr un buen dormir a la noche, la cantidad de horas suficientes y con la profundidad suficiente. Sin embargo, la siesta es saludable, la siesta es necesaria. Nosotros vivimos una cultura, más que nada acá en las ciudades, de no dormir la siesta, pero En el interior hay muchas en el ideas que interior aún se hacen. sí, la siesta es sagrada y está muy bien que así sea, pero la siesta tiene que ser corta, entre 10 y 40, 45 minutos como máximo. Si no, sí te impacta, ¿no? Me imagino en el sueño de la noche, no te puedes dormir. Claro, sí, después provoca insomnio a la noche, provoca también que uno se despierte de esa siesta con lo que llamamos resaca o inercia, entonces estamos mucho más lentos a nivel psicomotriz, puede provocar dolores de cabeza, hasta si la persona tiene factores de riesgo vasculares también puede provocar algunos eventos cardiovasculares o cerebrovasculares. Así que la siesta no debe, bajo ningún punto de vista, sobrepasar de 60 minutos, pero la siesta recomendable es entre 10 y 40 minutos. Bueno, yo lo que recomiendo es el libro de Analía. ¿Dónde se puede comprar este libro, Analía? Está en todas las librerías del país, todas las cadenas de librería, Jenny, Cúspide, está por Mercado Libre también, está en Uruguay también. Ahora el lunes tengo una presentación para Uruguay. También ahí los uruguayos lo pueden conseguir. Muy importante aprender a dormir y a dedicarle ese tercio de nuestra vida al descanso. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por la Agradezco invitación. muchísimo. Te cuento lo siguiente, estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Bueno, entrando al último bloque del programa, el momento del mano a mano, hoy nos visita el diputado, el señor Eugenio Casieles. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Augusto. Muchas gracias por venir. Me gustaría un poquito, una primer mirada con el cierre de la semana, el viernes, luego de la foto el día 23, ¿no? De Trump con Milei. Me parece que empezó a tranquilizar, si se quiere, provisoriamente un poco los mercados. ¿Cuál es la primera mirada? ¿Qué análisis me podés hacer respecto de lo que sucedió en la semana? Sí, bueno, nosotros veníamos de un gobierno que estaba siendo erosionado, digamos, por lo que está pasando no solo en términos económicos, sino electorales, ¿no? Esto arranca con el devenir electoral y por supuesto con algo que la Argentina rechaza sistemáticamente y todos los países del mundo, pero en el caso concreto de Argentina, después de muchas cosas que pasaron, que es la corrupción. Esa mezcla fue una mezcla explosiva. Recordemos que venimos de dos situaciones bastante angustiantes para los argentinos, que es el caso Libra y el caso concretamente de lo que es la Andis, de los audios de Españolo, y que ninguno de los dos el gobierno tuvo la capacidad de esclarecer la situación, de dar explicaciones. Yo siempre digo que los argentinos somos personas de bien. Yo amo este país y amo a los argentinos y amo mi familia está acá, mis amigos están acá y mi vida fue acá. Entonces yo sé que somos personas de bien y que ante una situación donde se pone en duda nuestra, si querés, nuestra transparencia, nuestra credibilidad,
situaciones donde podemos quedar expuestos. Lo primero que hacemos las personas de bien es someternos a una explicación, a poner la cara, a decir esto está mal, esto está bien. Yo participé acá. Que se manejaron muy mal ahí, que no aclararon absolutamente nada, no salen a responder nada. Capaz no tienen nada para aclarar y es mucho más grave todavía, digo, pero por lo menos la no aclaración deja que sobrevuelen un montón de fantasmas que en Argentina no van a sobrevolar más, que la sociedad dijo basta. La corrupción no tiene lugar en la Argentina. ¿Vos vinculás de alguna manera parte del electorado que lo votó, que estaba haciendo un inmenso esfuerzo en pos, entre otras cosas, decir, bueno, tenemos un gobierno que no es corrupto, porque la verdad que vinieron con una hoja en blanco. Y la verdad que la corrupción se tiene que probar, pero sí hay una denuncia concreta de alguien que era de su riñón diciendo que había coimas y corrupción. Coincido con vos que hubo una lentitud absoluta y aparte descoordinadamente en salir a contrarrestar esa denuncia. Ahora, esa defraudación de parte del electorado es la que le facturó en la última elección, ¿vos decís? ¿Fue como la gota que rebalsó el vaso? Sí, yo creo que son 3 o 4 factores. Digo, hay una parte que no se puede esconder, que es la situación económica. Yo venía para acá y durante este fin de semana estuve hablando con diferentes personas. A mí no me pasa nunca lo que me pasó. Bueno, capaz yo era mucho más chico en otros momentos álgidos del país, pero en este fin de semana 4 personas distintas me dijeron no puedo pagar la tarjeta de crédito. Este mes exploté. 4 personas distintas, un familiar, una persona que trabaja conmigo, 2 personas que trabajan conmigo en realidad, que bueno, su situación familiar y el contexto con el cual ellos se ven económicamente desarrollándose, les explotó la bomba en la mano y no pudieron pagar la tarjeta de crédito. Y el gobierno, porque viste cuando salió... Perdón, disculpa, no te quiero interrumpir, pero estos son datos que hay que tomar en cuenta. Sí, totalmente. Las crisis se notan ese tipo de crisis se notan 3 o 4 cosas. La tarjeta de crédito, el pago de expensas, iba a decir eso, el colegio de los chicos. Hay 3 o 4 cosas. Y si vos ves la mora en las expensas, la situación crítica de la tarjeta de crédito, una de estas personas me dijo, hace 4 meses debía 500.000 pesos, hoy debo 1.400.000. Pagué los pagos mínimos. Es que aparte esa tasa es exponencial, pero aparte lo que sucedió es que creció fuertemente el endeudamiento privado, que es tarjetas de crédito a un amigo, a un familiar o a una cueva, una financiera que digamos que te arrancan la cabeza. Ahora, como decís, llega un momento decís, exploto porque digo, mi sueldo sigue siendo el mismo, las cosas aumentan y la plata no alcanza. Yo le preguntaba, bueno, me van a matar lo de los bancos, pero no me importa. Odio la tarjeta de crédito. Para mí la tarjeta de crédito, bueno, en algunas situaciones da algún beneficio, son las marginales, pero en grandes rasgos, cuando hay problemas como este, el enemigo de la persona promedio es la tarjeta de crédito, porque si vos hoy una de estas personas tiene un salario medianamente bueno, corta pasto en la provincia de Buenos Aires, o sea, no le da el horario para seguir incorporando ingresos. Y digo, si no vas a tener más ingresos y este mes no pudiste pagar, ¿por qué crees que dentro de 3 o 4? Y me dijo algo que me angustió mucho y fue jaque mate. Me dice, yo compré comida, me dijo. Claro. No me compré zapatillas, no me compré un pasaje compré comida. Tenía que comer, me dijo. Ahora, ¿pensás que este acuerdo de palabra, ¿no? Porque después se tiene que implementar. No cambia en nada la realidad de los argentinos. No cambia en nada la realidad de los argentinos. O sea, la tranquilidad, si se quiere, macroeconómica del dólar, que no se traduce tal vez tan fuertemente a la inflación, decís que no le mejora la expectativa al argentino. Yo sé que en el día a día no, hoy. Pero en su billetera tiene lo pasa mismo menos. Lo que pasa que, Augusto, todos vivimos de expectativas y de frustraciones. Las personas vivimos de eso. Y la política, en gran parte, la política partidaria, se nutre de esas expectativas. Desafortunadamente, 2 años después, esas expectativas ya cayeron en saco roto. Hoy veía, yo la verdad que consumo de todo, digo, de todo tipo de información y de todas las cuestiones y sesgos partidarios. Yo nunca fui una persona estrictamente partidaria porque no tuve una afiliación partidaria y me parece que la política hoy es más de análisis de coyuntura y de proyección y tener la capacidad de interpretar qué es lo mejor desde los puntos técnicos de la política pública y no del sesgo ideológico. Y yo consumo todo eso. Y la verdad que hoy veía algo que decía, a vos te siguen pidiendo esfuerzos, no te dan explicaciones y están brindando y festejando con Trump, con smoking en Estados Unidos hace 3 y 4 días. Para el ciudadano común es muy difícil. Y ponele que la proyección del dólar haga que no se disparen algunas variables y que una persona dentro de 6, 8, ya pasaron 2 años y la gente no está mejor. Claro. Entonces es muy difícil y vos le hablas del dólar, el 70% de los argentinos no sé lo que es un dólar, hermano. Yo vivo al día.
Yo sobrevivo, no estoy ahorrando yo sobrevivo. Y vos le estás hablando del dólar y te dice, flaco, decime cómo vas a hacer para que no me siga subiendo la inflación, que este mes va a ser punzante. Vos le decís, che, sostuvimos el dólar y cuando llegue la inflación a fin de mes te dice, pero se te escapó la inflación. Y no, porque en realidad fue porque cuando das explicaciones es tarde. La gente, la gran mayoría de nuestros compatriotas viven al día. Eugenio, cuando el dato que se festejó también el viernes es una nueva caída en la pobreza, ¿no? Del 38,6, creo que el último semestre del 2024, al orden del 31 y pico en el primer semestre de esto. Digo, ¿eso se traduce en un alivio a esos supuestos que salieron de la pobreza? ¿La sociedad en realidad eso no lo percibe? Es un número. Mira, yo lo que me pasa mucho cuando aparecen estos números, que a vos te debe pasar lo mismo y a muchos de los que están del otro lado le debe pasar lo mismo, queremos creer que esos números son reales, queremos creer que los buenos datos son para todos los argentinos. Cuando Milei hace un anuncio, o cualquier presidente, porque si no caemos sobre Milei, y esto puede ser Alberto Fernández, Cristina, Macri y toda la historia de la democracia o lo que nosotros tenemos en nuestras retinas, queremos creer que las noticias son buenas para los argentinos y a veces las noticias son buenas para los dirigentes y no para los argentinos. Las noticias son buenas porque les puede dar una posibilidad electoral y no porque eso va a hacer que los argentinos vivan mejor o que sus hijos tengan un futuro mucho más abierto de crecimiento. Cuando escucho esto de la pobreza, entiendo que los números pueden dictar eso. Digo, yo trato de confiar y creer y sé que hay una persona muy seria al frente del INDEC, que es Marco Labaña, y los números son esos, evidentemente, pero eso no sé si se refleja en la realidad de las personas que en los números salen de la pobreza, pero en la forma de vivir capaz siguen teniendo que salir de... Las dificultades de siempre. Voy a ser muy bruto, va a tener que salir a hacer las necesidades a un agujero en una vereda y salieron de la pobreza porque el índice en realidad indica que... Sí, que por ahí se movió y está 10 pesos arriba y esa persona sigue teniendo que caminar en calle de barro y tierra y cuando llueve no pueden salir de sus barrios para llevar a sus hijos al colegio, pero el número dice que salieron de la pobreza. ¿Crees que después del revés electoral el presidente se tendría que haber desprendido de la hermana en el gobierno, de Karina Milei? ¿Tendría que haber tomado medidas más fuertes en términos políticos? Decir, bueno, no sé, digo en el aire, Martín Menem, correte, los Menem afuera, Karina Milei afuera. ¿Pensás que tendría que haber tomado el mensaje más políticamente hablando? Sí, te voy a esquivar. Voy a hacer lo que no te gusta que te hagan seguramente. Mira, a mí los nombres propios me importan nada. Karina Milei, los Menem, a mí me importan cero. Son personas que en realidad tendrían que tener vocación de servicio y lo que buscan es algo distinto, que los argentinos vivan mejor. No hay vocación de servicio ahí, hay disputa de poder y algunas otras cuestiones que tendrán que explicar, ¿no? Que es lo que se está pidiendo que se explique. Pero sí me parece que el presidente tendría que haber marcado mucha más responsabilidad a la hora de designar a algunas personas en algunos lugares en relación a su experiencia, a su expertise, a su formación, a la meritocracia que él tanto decía en campaña, y explicarle a la gente que la hermana del presidente sigue siendo la que toma decisiones sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de expertise y sobre todo sin, a mi criterio, respetar eso que venía de luchar Milei, porque recordemos, Néstor Kirchner tenía a su hermana de ministra y las cosas que se decían. Me gustaría escuchar a ver qué diría Milei en ese momento. Y hoy, cuando Milei asume la presidencia, cambia la ley de ministerios para que su hermana tenga rango de ministerio. Y sin ninguna experiencia, y sin ninguna justificación para que esté en ese lugar. Yo valoro que la gente busca a las personas de más confianza para algunos lugares donde necesita eso. Ahora eso tiene que estar acompañado con experiencia, con conocimiento. Yo creo que Milei, más allá del nombre propio de Karina Milei, tendría que decir, bueno, a ver, el secretario de la presidencia, ¿qué tiene que tener? Y esta persona está formada en eso. Si es hermana... Evidentemente Javier encuentra que sí, que tiene las características. Yo creo que no, yo creo que encuentra que tiene la confianza para ese lugar, pero no sé si busca las características técnicas y el conocimiento y la solvencia para ese tipo de lugares. Eugenio, tengo un pequeño corte. Después te quería preguntar, hablando de Karina, de Javier, y si se quiere ese triángulo de hierro, esta configuración verbal que la coloca como jefe, si es simplemente una colocación verbal o si realmente es el jefe. Voy a un corte cortito y vuelvo. Dale, ya venimos. Bueno, ya aquí estamos nuevamente en la última recta final. Nos quedan algunos minutitos. Te preguntaba antes de ir al corte. Bueno, ella fue el jefe para Javier desde siempre, desde la campaña.
¿sí? Hoy ya presidente, un año y medio, un poquito más de un año y medio, la sigue mencionando de esa manera. ¿El rol del jefe lo cumple taxativamente o es algo que dice el jefe en forma así del grupo, si es la jefa? Sí, primero que nada, decirte que yo considero que es una falta de respeto que el presidente de todos los argentinos diga que tiene un jefe. Es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y es quien todos los argentinos, o una gran parte, eligió para que nos represente y que tome las decisiones para que vivamos mejor. Y si él cree o delega ese poder, tendría que dar un paso al costado. Digo, él es quien elegimos para que sea nuestro presidente. Decir que tiene un jefe es faltarnos el respeto a todos los argentinos, los que lo votaron y sobre todo a los que no lo votaron, porque los que votaron a veces hasta parecen complacientes con algunas cuestiones que yo no lo sería. Yo soy un estudioso y me gusta mucho la historia de nuestro país y sobre todo la institucionalidad de nuestro país que surge en la división de poderes de nuestra Constitución y la verdad que toda esa historia. Y hay que entender y hay que apegarse a eso, porque eso es nuestros derechos y nuestras garantías. Cuando salimos de eso empiezan a haber autoritarismos. Y lo que parece con este gobierno es que hay más autoritarismo que republicanismo y defensa de las instituciones, ¿no? Cuando el presidente dice que es la jefa, creo que habla de que a él las decisiones de su hermana le parecen más importantes que las propias. Es peligroso. Es peligroso para los argentinos, de vuelta. Y no lo digo solo, y ahora aprovecho a hacer una viñeta, aunque no me preguntaste, y metiéndonos un poco en geopolítica y en lo que estuvo pasando. Y es importante decir esto de que hay tres poderes, que los tres poderes valen lo mismo, porque la Constitución, de hecho, el Parlamento es preexistente. Viste que Milei habla del nido de ratas, el Parlamento es preexistente a la Constitución. Es el Parlamento, es una asamblea la que convoca para la primera Constitución argentina. O sea, ese es el valor que tiene una asamblea en Argentina y el poder judicial es quien nos protege a los ciudadanos inmediatamente. Entonces hay que darle valor a eso y sobre todo entender, y vuelvo a hacer el link con lo anterior, que nosotros no tenemos por arriba a nuestro presidente y nuestros tres poderes ningún jefe. Porque si no aparece estas fotos con Trump y también alguien puede interpretar mal y aparece Milei con simpatía con algún empresario puntual o algún dirigente mundial. Argentina es el país más lindo del mundo y el presidente tiene una responsabilidad que es la mejor que puede tener un argentino, que es hacer que los argentinos vivan mejor. Y es una vocación de servicio y tiene que estar a la altura de las circunstancias y ese poder es indelegable. Eugenio, ¿pensás que pueden revertir un poco la diferencia que tuvieron en la última elección en la provincia de Buenos Aires? Sí, engañando a la gente. ¿Que pueden hacer una buena elección, pensás o no? Sí, engañando a la gente con cotillón como el de ahora, ¿no? Estados Engañando Unidos. a la gente. Y con fotos, vendiéndole futuro, que es un futuro que es intangible. Porque que nos dé más plata Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Milei en campaña decía que endeudar era robar a las generaciones futuras y él se cortaba una mano antes de hacer un impuesto. Digo, y ahora recurrentemente va a buscar recursos. A mí lo que más me importa es qué va a hacer con esos recursos, cuál es el plan de gobierno, cómo va a generar empleo y cómo va a hacer que las empresas, sobre todo las pymes que lo sufren mucho, pero aquellas grandes empresas que dan... Hoy hablaba con un empresario al mediodía, no viene al caso, que echó ya 400 personas, me lo dijo llorando el tipo. Tremendo, sí, claro. Digo, ¿cómo va a hacer que eso no suceda más? Hoy no hay plata que tape eso si vos no tenés una estrategia de crecimiento. Si es solamente frenar el dólar para que algunos pícaros sigan ganando guita con el tipo de cambio y los empresarios que tienen 400, 500 mil o el que tiene uno o dos que tiene una pyme y la lucha y pone de su bolsillo todos los meses, dejen de tener que cerrar. Si no hay una explicación para eso, todo lo demás no sirve. Gracias, Eugenio. No, muchas gracias por invitarme. Brasil es en dosis semanal. A ustedes como cada domingo, muchas gracias por estar del otro lado. Los espero el próximo 16:30 horas. Chao.